Bien, en este video vamos a resolver estos tres problemas que están relacionados con el calor específico. Para resolver estos problemas utilizamos esta fórmula y esta serie de datos que ya son dados de los diferentes materiales. Entonces empezamos. ¿Qué cantidad de calor en kilocalorías ganan 12.000 gramos de hierro al calentarse de 50 grados Kelvin a 200 grados Kelvin? Lo primero que hay que hacer entonces es transformar las unidades. Bien, primero necesitamos la masa. La masa que está en gramos, son 12.000 gramos. La vamos a convertir a kilogramos entre... Oh, no, miren, es más conveniente dejarla así en gramos, porque vamos a utilizar esta para calorías. Entonces vamos a dejarla así. El calor específico que es igual a... Para este caso, ¿qué material es? Es hierro. Entonces, de aquí, el hierro es de punto 113. Punto 113. Y nos faltaría la diferencia de temperatura. Pero la diferencia de temperatura aquí está en Kelvin. Entonces son 50 y 200. Hay que convertirla a grados Celsius porque nuestras constantes están para grados Celsius. Entonces lo único que hago es a este menos 273. Y esa sería la temperatura. Y este menos 273. Ajá. Ahora sí, la diferencia de temperatura sería este menos este otro. Da que la diferencia es de delta de T es igual a 150. Hay 150 grados de diferencia. Y entonces ya nada más tengo que aplicar mi fórmula que dice que tengo que multiplicar la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Y tenemos esta. Otra vez voy a cambiar el formato. Son 203.400. Son calorías. Pero aquí nos lo está pidiendo en kilocalorías. Entonces nada más lo único que tengo que hacer es dividir entre 1000. Y entonces son 203.4 kilocalorías. Entonces la respuesta sería esta de aquí. Ahora, el siguiente dice, ¿qué cantidad de calor se gana al calentar 7 kilogramos de aluminio de 70 grados Fahrenheit a 400 grados Fahrenheit? Vamos a utilizar, digamos, los mismos datos, pero esta vez nos está pidiendo la cantidad de calor y vamos a manejarlo en joules. Normalmente el calor siempre lo manejamos en joules. Entonces la masa es de 7. Ajá. El calor específico para el material es aluminio y entonces sería de 911. 911. Y la diferencia de temperaturas, otra vez, tenemos aquí que los grados Fahrenheit a Celsius tenemos que convertir. Entonces tenemos 70 y tenemos 400. Recordemos cuál era la fórmula para transformar de unos grados a otros. Habrá que encontrarla, que sería, la voy a colocar aquí, y es esta. Dice que los Fahrenheit más 1.8 por los grados Celsius más 32. Entonces lo voy a despejar. Entonces sería menos 32. Todo esto dividido entre 1.8. Ajá, entonces ya tengo estos grados y nada más voy a copiar y pegar la fórmula. Ajá, y lo único que tengo que hacer es la diferencia menos este otro y me da 183.33333 y lo pongo aquí directamente. Y entonces lo único que tengo que hacer ya es nada más aplicar esta fórmula, que es la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Y ya está. Y otra vez me voy a formato, lo pongo con número. Es 1.169.116.67 joules. Entonces ya quedó.
Y por último, nos dice que tenemos 10 kilogramos de plomo, ganan 500 joules al elevar su temperatura a 280 grados, que encuentren la temperatura inicial. Este sí es un poquito diferente, porque ya no es nada más de sustituir en la fórmula. Ahora sí vamos a tener que despejar. Bien, pero de todos modos vamos a tener que trabajar con estos datos. Bien, entonces, aquí no le puse, este es el problema 3. Este sería, no, es el problema 4, perdón. 4, este sería el 5. Entonces, en el problema 5 tenemos los mismos datos. Vamos a trabajar con lo mismo. Tenemos una masa de 10. 10. Ajá. Tenemos el material que dice que es plomo. El plomo tiene 130 de calor específico. Ajá. No tenemos la diferencia de temperatura, pero tenemos la cantidad de calor, que son 500. Bien. Entonces lo que queremos encontrar es la diferencia de temperatura. Pero también ya me dan la diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide encontrar la temperatura inicial. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar esa temperatura inicial. Recordemos que la temperatura inicial es es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, si ya tenemos la masa, tenemos el delta de Q, tenemos el calor específico, pues prácticamente ya lo tenemos todo. Al elevar su temperatura a 280 grados. Es que lo que nos están dando entonces es la temperatura final, no nos están dando el delta de T. Entonces tenemos la temperatura final que es de 280, pero no tenemos la temperatura, aquí lo voy a poner, TF y TI. No tenemos la temperatura inicial. Sabemos que este menos este es igual a la variación de temperatura, que sería este de aquí. Podemos hacerlo de varias maneras. Podríamos plantearlo aquí. Sabemos que delta de T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces vamos a despejar esta delta de T, este M y este C. Entonces pongo aquí delta de Q. O sea, dQ, todo esto dividido entre M, la masa, y el calor específico. ¿Sí? Esto sería igual a delta de T. Con mayúsculas. ¿Sí? Pero delta de T es igual a la temperatura. Aquí voy a poner dt es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y yo quiero saber la temperatura inicial. Entonces lo que voy a hacer es nada más sustituirlo aquí. Entonces dq, todo esto lo dejo igual. Y luego después lo único que quiero conocer yo es la temperatura inicial. Entonces menos la temperatura final. Eso sería todo eso por menos 1 sería igual a la temperatura inicial. Si pongo un paréntesis aquí, entonces nada más voy a aplicar esa fórmula. ¿Sí? Me la voy a llevar aquí. Para este problema la pongo aquí. Bien, entonces me queda que la temperatura inicial es igual a la diferencia de calor, que es esta, entre la masa por el calor específico. Todo esto menos la temperatura final, que es esta. Todo esto por menos 1. No me la está aceptando. Algo hice mal. Me faltó un paréntesis, creo. A ver, la voy a volver a escribir. Sería, dice que es esta entre la masa por el calor específico.
Ajá. Menos la temperatura final, ajá, cierro el paréntesis, por -1. Y me queda que la temperatura inicial es de 79.61. ¿Sí? Bien, vamos a verificar este resultado. Bien, ya está. Entonces, suponemos que a ver, voy a ponerla aquí para verificarlo fácilmente. Dice que la variación de temperatura, entonces, este valor, la variación del calor, sería igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Y exactamente, sí está bien hecho. Sí nos dio que con esta variación de temperatura, efectivamente sí se generan 500 joules de calor. Entonces sería todo. Si hay alguna duda, pueden escribir en los comentarios del video.